Vamos Igual a... soy Ezequiel, no soy Dime, Enrique. dime. Que soy Ezequiel, no soy Enrique. Perdón, Ezequiel, lo siento mucho. Es que me quedé ayer enganchado con Enrique, que estuvimos platicando un poquito acerca de astrología y me Sí, quedé enganchado con Ezequiel. estuve ¿Cómo viendo estás? el programa. Muy bien, gracias, astrólogo viajero. Vamos a hablar un poquito acerca de este tema de técnicas de interpretación. Me decías tú que estabas cansado de que todos los astrólogos hablaran de las mismas técnicas de interpretación, tránsito, revolución solar, sinestría, que es lo común que se maneja en el argot de nuestros compañeros astrólogos, y que pudiéramos nosotros acceder a otras técnicas de interpretación como era eh, esta, En los armogramas, ¿no? habías tenido una propuesta, ¿no? Una propuesta que era como, no Claro, recuerdo. hay técnicas que son, bueno, Sí, obviamente siempre Atacides, dependiendo de la utilidad que te le vaya a dar, ¿no? Y sí, de la mirada también que se le dé, obviamente. Hay técnicas que yo desconozco, que son dentro de todo conocidas en el mundo de la astrología, como por lo que son direcciones primarias, ¿sí? Yo, por ejemplo, desconozco, sé que son temas como más destinales, pero hasta ahí llego. Como yo no soy una persona muy interesada en los temas del destino, entonces como que no, me refiero en tema predictivo, entonces como que nunca le presté atención, pero siempre conocer y entender de qué trata me pareció siempre bueno, ¿no? Después están los atacires, las dodecatemorias, ¿cómo se llaman? Me viene ahora el nombre este. comentabas esta técnica que decías que se llamaban armogramas. Armogramas, exactamente. Ah, Bueno, los armogramas es una técnica dentro de lo que es la astrología armónica, sí, ¿sí? Entonces, sí, a mí se me ha dado por profundizar en la astrología armónica por un tema de que es una forma de trabajar con lo que son los aspectos sutiles, ¿sí? Los aspectos sutiles muchas veces quedan como de lado en lo que sí, es la lectura de la carta, porque trabajamos principalmente con lo que son cuadraturas, trígonos, sextiles, semisextil, a lo sumo semisextil. Quizás alguno que le quincuncio, a mí me encanta leer los quincunциos y, por ejemplo, los quincunциos muchos no lo tienen en cuenta. no, jamás. Eh, Oposiciones, bueno, creo que no me estoy olvidando de ninguno de los típicos, digamos. Sí, Eh, pero bueno, sí hay algo de que, por ejemplo, hay energías que pasan como desapercibidas claro, y que pueden ser muy importantes, ¿no? Como, por ejemplo, un quintil o biquintil, claro, por ¿sí? supuesto. Como lo que también son los octiles, los noviles, los onciles, los dociles. Entonces, todas esas también nos terminan aportando una información respecto al sujeto que no aparece en la carta natal porque agregar primero que toda esa información a veces podría saturar la imagen. De hecho, no sé si para los que están acostumbrados a usar por ahí lo que son los asteroides, lo que se llama asteroides, ¿no? Planetas enanos, todo eso, en un momento satura mucho la carta y tiene que prestar atención. Las rayitas que se ponen como muy delicadas, que termina siendo como estar leyendo, no sé, un tejido, ¿entendés? De Sí, lana hecho a mano. Y sí, entonces, bueno, es muy complejo. sí, claro. Entonces, bueno, decime. ¿Nunca has observado que de repente en algunos grupos de astrología o en algunas personas incluyen, ¿no? En astro.com todos y cada uno de los asteroides, todas y cada una de las partes arábigas, y se convierte en este tejido de lana que tú dices que es Claro, sí. interpretable, sí, Sí, tenés que, viste, afilar mucho el ojo. Después está también el grosor del orbe, ¿no? No es lo mismo que esté partil, claro, ¿sí? claro, A que esté en los últimos grados del orbe. Entonces, claro, por lo tanto, la intensidad de ese aspecto no es el mismo. Así que, bueno, literalmente cuando vamos trabajando, a veces agregar información hay que ver de qué manera se ordena, ¿no? Entonces en la astrología armónica se ordena de otra manera, se ordena totalmente de otra manera la información, ya dejamos la carta natal, ¿no? Entonces en la técnica de armónicas, bueno, no es que se deja la carta natal sería la carta número uno, en realidad tenemos dentro de lo que es la astrología armónica que viene de Inglaterra, tenemos una línea de cartas sucesorias
Después en lo que es, ahí sí todavía se usa cartas, pero ya en lo que es onda, sí, no me acuerdo el nombre, onda, ay, soy malísimo para esa cosa. En el momento de usar el sistema de ondas, ya dejamos de usar lo que es la carta en sí, conocida con los 12 signos, ¿sí? Y comenzamos a usar lo que es una línea temporal para lo que es la subida y la bajada de lo que son los aspectos sutiles. Entonces, cada aspecto sutil nos va permitiendo ver en el desarrollo del tiempo justamente qué tipos de vivencias van a estar más accesibles en ese momento, ¿no? Entonces vemos como un electrocardiograma de muchas rayas, muchas. Sí, sí, sí. Vemos 12 rayas, literalmente que en un espacio XY se va desplazando, y entonces ahí podemos ver como, bueno, qué pasa si tenemos una línea, supongamos, una línea número 11, un oncil arriba, o si la tenemos abajo, si tenemos una línea, un dosil arriba o abajo, no es lo mismo en todo eso. Entonces vamos a ir entendiendo de cierta manera con un oncil arriba que las cosas a la persona se le van de las manos. Entonces, Claro. ya sabemos que en el cotidiano de la persona, cómo va viviendo su vida, nos permite entender que en tales lapsus de tiempo, cuando el oncil está arriba, ¿sí? Esa línea, una línea así tipo electrocardiograma arriba, nos dice, bueno, las cosas se le van de la mano a esta persona. Entonces, ¿qué virtud se desarrolla en ese momento en que las cosas se te van de la mano? Y es muy parecida a la misma virtud que se te tiene que desarrollar en el momento en que tenés una línea dosil arriba, que es de, ¿sí? Estamos hablando de una alta espiritualidad o también de la incapacidad de la materialización de las cosas. Con el oncil estamos hablando ya de un tema de, sí, las cosas escapan de la mano, pero también se revelan. Entonces, la persona tiene que aceptar los cambios, ¿no? Entonces, tanto el oncil como el dosil, supongamos, no son cosas que veamos directamente en la carta, y lo encontramos en lo que es el desarrollo temporal, llamado armogramas, de los aspectos sutiles, porque esos aspectos sutiles en realidad pueden como verse en forma de carta a través de lo que se llama la flor armónica, ¿no? Sí. Entonces, como en la flor armónica dentro de todo es conocido, es una florcita, como imagen por lo menos se ha tocado de oído, ¿no? Sí, la he visto, esa flor armónica. Claro. Entonces, eso es como una imagen estática, vamos a decirlo, hablando de astrología estática, una imagen estática donde, bueno, vemos en ese momento que la persona nace o tiene condiciones, por ejemplo, supongamos que tenemos un quintil arriba, en la energía número 5, entonces, bueno, mucha capacidad creativa habla del sujeto, Ok, ¿sí? ok. Entonces, si tenemos un sextil, ya estamos hablando, bueno, no vamos a meterlos con los más comunes, quiero pasar a los otros. Además, a nivel de los comunes, siempre es esto que detesto un poco a veces de la astrología, que el marco teórico nunca quedan como específicos, ¿no? Como, bueno, dícese, según, por ejemplo, cuando estudias astrología armónica, el sextil tiene que hablar con la capacidad cooperativa, y cuando vos agarrás Haber, creo que se dice, soy malísimo para los nombres en inglés, los Huber, tenés ahí a los Huber que están diciendo que el sextil habla de la capacidad del sujeto de poder gozar de lo que tiene, ¿no? Ok, Entonces, bueno, son literalmente interpretaciones. Hay gente que se justifica a partir de que la historia le da más peso a nivel de la astrología clásica, y hay gente que cuestionó todo eso, como los Huber, y lo pone todo en cuestionamiento y sacan sus conclusiones. Pero bueno, de nuevo, también tenemos, por otro lado, dentro de la astrología armónica, los septiles. Los septiles están hablando de la capacidad de sentirse en armonía con la vida, ¿ok? Y también se habla del estado de la capacidad de recuperación de la salud, ¿sí? Entonces, esas condiciones cuando están altas, hay mayor facilidad para que eh, para poder saber, por ejemplo, en el caso de una operación, si la operación va a tener un proceso evolutivo progresivo, ¿sí? Si se levantase una energía, un octil, entonces ya sabemos, por ejemplo, que, bueno, es en ese proceso, si vos te decidís operar, va a ocurrir un momento de miedos, ¿sí? O de arduo trabajo. Entonces, y así sucesivamente. También está el tema me pasó, ¿no? Con atendiendo a una chica que me preguntó por una operación. De nuevo, yo no me especializo en lo que es progresiones, ¿sí? Progresiones me refiero.
no me especializo en lo que es el progreso del tiempo, sí conozco lo que es una progresión secundaria, sé cómo afecta al sujeto, Sí. pero ahí pasaba que especialmente en lo que es el desarrollo temporal de los armogramas, que se llama prognosis, estaba en ese día de la operación estaba alto la energía justamente del onsil, muy semejante a como si tuviésemos un Urano en tránsito. Entonces, como que es, bueno, y se iba a descajetar, ¿no? Se iba como a desarmar ese momento, iba a quedar poco estable. Entonces dije, mira, acá va a haber inestabilidad, hay energía de inestabilidad. ¿Qué puede ocurrir si hay energía de inestabilidad? Y puede que, ¿cómo se dice? Te corran la operación porque algo ocurre en ese evento. Bueno, terminó pasando eso, ¿sí? De nuevo, igual, cuento la gloria y no cuento la que salió mal, digamos. Pero sí admito que hay como una energía, no es lo que vive la persona, sino la energía que está para ese día, para ese sujeto, ¿sí? Entonces podemos ir buscando, por ejemplo, por fechas, ¿sí? Entonces sabemos que en toda esa mezcla de rayas hay fechas específicas, entonces no es lo mismo quizás un noviembre que un agosto, entonces en agosto tenemos arriba tales líneas o en noviembre tenemos otras, entonces sabemos que el proceso de esa energía ayuda para tales condiciones, ¿no? Si querés iniciar, supongamos que tenemos un octil arriba, es decir, la energía de ese esfuerzo, del sacrificio, de los miedos, lo tenemos arriba. Y tenemos después la energía número de los trígonos, supongamos que el octil está en noviembre, y en diciembre tenemos la energía de los trígonos arriba, ¿no? Y comenzar con la energía de los trígonos arriba. Empezar el proyecto cuando los trígonos te faciliten, en Claro. cierta manera, el desarrollo de algo, ¿bien? Hay gente que, por ejemplo, tiene, no sé, las líneas de los trígonos arriba, lo cual las cosas les resulta muy fácil llevarlas en el cotidiano, pero no significa que sean lo que ellos quieren, ¿sí? Entonces hay que saber diferenciar mucho en eso, ¿no? Porque tener las cosas fáciles no significa que se te cumplan tus deseos, sino que simplemente quizás, por decirlo así, no tener que trabajar o trabajar menos y las cosas te llegan, pero aún así no te llena, ¿no? Entonces, hay temas que siempre hay que tener en cuenta respecto de que no todo lo que parece fácil es lo que es. Una línea de sol que está por arriba implica una persona que tiene una sol, línea, se llama línea de sol o línea número 1, ¿sí? Entonces, esa línea que esté por arriba significa que la persona puede mostrarse a cumplir con su voluntad, pero de nuevo, si le acompaña una línea número 8, significa que sí cumple su voluntad en el contexto de trabajo y exceso de miedos constantes. Entonces, no lo es todo, ¿no? Entonces, ¿entendés? Otra forma más de profundizar en lo que es el sujeto de la relación. Entonces, eso hace que, que la persona entienda cómo funciona su cotidiano, como el día a día, ¿no? De una manera no tan tomada de los tránsitos, que son como imágenes estancadas de cada día, digamos, por decirlo así, o de cada hora, lo cual obviamente no niego su utilidad, por supuesto, pero sí el armograma nos permite un desarrollo temporal donde vemos con mucha más facilidad, claridad, cómo es esta acumulación temporal de los astros dentro de la historia personal del sujeto, ¿no? Entonces, cómo están los escenarios constantemente y cómo ese escenario en realidad es una línea como continua con el día anterior, ¿no? Si decide subir no es que hace una cosa disruptiva, sino que va subiendo de a poco, que puede ser una línea igual muy marcada, claramente. Entonces, vamos entendiendo como cuál es el escenario del sujeto. Entonces, cuando agarramos ya, por ejemplo, de una fecha 3 meses para atrás, 3 meses para adelante, podemos ver en general cómo la persona vive, más allá de tales momentos específicos, cómo vive, por ejemplo, un proceso de 6 meses. Entonces, entonces ahí ya podemos saber, mira, en el proceso de 6 meses no sé, tenés la línea del novil arriba y tuviste una situación de casa 9, vamos a trabajarlo de esa manera para hacerlo un paralelismo. Casa 9, casa 9. Sí, casa 9, energía sagitariana, ok, vamos a referirnos a eso, como para hacer un paralelismo. Entonces decimos, bueno, ha sido un momento de profundización de algo,
quizás de expandirse, ¿sí? Quizás de repensar ciertas cosas, y después vos agarrás otro marco teórico que es a la macana y te dice semejante a la energía plutoniana, momento de, no sé, de transformaciones muy duras. Entonces, esa es la macana que está en la astrología. Como siempre digo, todavía para mí, yo en mi vida personal uso Sí, todavía los hormogramas de manera experimental. ok, Eh, es una astrología que justamente no tiene mucho tiempo, ¿sí? entiendo. Más o menos ha nacido en el 85 en Inglaterra, entonces todavía es como una técnica que está como en proceso de veremos, lo mismo que la dracónica, por decirlo de alguna manera. Entonces, la dracónica también es bastante, tiene un par de años más, pero es bastante novedosa. Si no me equivoco, es de los 50, la dracónica, una cosa por ahí. Entonces, contra lo que es los marcos teóricos que vienen desarrollándose para la astrología moderna desde Young y de antes, inclusive, y desde, si tomamos la astrología helenística desde mucho antes, entonces obviamente le van dando como una carga de peso y una carga de afirmaciones que, bueno, por lo menos tienen un contexto histórico que lo justifique. En cambio, lo que es astrología armónica, sí, para mí tienen, incluso la siento, en paralelo con lo que es la dracónica, siento que es más efectiva, ¿no? Claro. La dracónica en esto de que la persona puede o no identificarse con lo que vive, de que, como, y si no se puede identificar, ¿cuánto puedo yo como, de nuevo, sé hacerla? Sí, la sé hacer, entiendo el motivo, me parece una idea interesante, no digo que no. Eh, pero bueno, quizás más adelante a nivel histórico la dracónica pueda confirmarse o quizás alguien acá de los astrólogos pueda incluso justificarla de alguna manera con datos estadísticos empíricos y bueno, pero en lo que es astrología armónica sí toca esto de que bueno, tiene más... no me sale ahora el autor. Tengo la foto de este muchacho canoso, flaquito, y no me sale ahora el autor. Bueno, o sea, a veces se me borran, yo tengo cosas que se me borran de la cabeza y como, Nada, no no pasa vuelven. absolutamente nada. Así que bueno, eso es un poco la astrología armónica, ¿no? Nos Ok, da una imagen, nos da una imagen más entera de esos sí, aspectos que no aparecen en la carta, sin, sí, sin quitarle la importancia a la carta natal, que por supuesto al mostrarnos los aspectos más importantes, eh, pero, eh, pero bueno, es como un agregado de información sumamente asertivo, ¿sí? Es muy raro, excepto en la parte como de adivinación, que yo soy medio malo para eso, como de adivinación del tiempo, yo soy bastante malo. Siempre a veces cuando me llaman y me preguntan, bueno, quiero saber cómo me va a ir en tal cosa, mira, yo siempre le respondo la verdad. La verdad que no soy el mejor para eso, sí. Debe haber un montón de astrólogos mejores, yo soy cero a la izquierda. Eh, Digo, yo hago solamente, principalmente cartas natales, más, ni siquiera la revolución solar. Hago ahí, pero no me gusta mucho la revolución solar. Pero decía, entonces está el tema de que cuando a una carta natal le agregamos el movimiento de las energías en un armograma, sí. más una flor armónica, Flor armónica, ok. estamos teniendo como capas de información que no se ven directamente en lo que es la carta natal. Claro, Entonces ya sabemos más profundamente sobre el sujeto y cosas es información que sí nos puede corroborar, ¿no? A diferencia de lo que es justamente la carta dracónica, que bueno, esto de sí, quizás te dice que sí, quizás te dice que no. Eh, no sé si jugar a la lotería o no jugar, ¿no? Eh, pero bueno, sin tirar abajo la astrología dracónica, que lo digo jodiendo, pero de nuevo, puede ser muy valiosa. Pero bueno, yo soy ascendente de Capricornio, entonces mi ascendente a mí me pide como que, bueno, corroboremos las cosas, por hagamos supuesto. que realmente sean estructurables, que realmente tengan un contenido y Definitivamente. un contraste contra la realidad, ¿no? Eh, Así que bueno, qué sé yo. Me pasa con esto, ¿no? A veces veo en los tránsitos, bueno, por ejemplo, cuando se murió el Papa, ¿no? Sí, 18 millones de videos de astrólogos diciendo
te vamos a mostrar en los tránsitos por qué se murió el Papa. ¿Y por qué no me lo mostraste antes, si sabía? Si era tan obvio, ¿no? Entonces, mostrármelo antes, y entonces yo te digo, mira, se va a morir el Papa, le pegaste, listo, maravilloso. Pero contármelo con el día anterior del lunes, que es una frase acá argentina que es, si me lo decís después, y no es muy válido, ¿no? Ok, Aún así tiene un montón de millones de views, millones de vistas, ese tipo de cosas, está muy bien. Pero digo, ahora, si hay astrólogos que hacen predictiva y la hacen siempre de nuevo de atrás del evento, los aplaudo. Los claro. aplaudo porque a mí no me sale, ¿sí? Pero no estos astrólogos que hacen la predictiva una vez que pasó. Y no, la verdad que guardalo, no hagas el video. Le va a ir mejor y le va a ir muy bien, ¿no? Porque es lo que la gente quiere. Pero bueno, yo me trato siempre de profundizar en lo que es la astrología del autoconocimiento. Claro, por Eh, supuesto. entonces, ese es como. Por eso, mientras voy buscando técnicas, ¿no? En esto de que la astrología tiene miles de técnicas, eh, también nos vamos dando cuenta de que qué dirección tiene esa técnica, para qué va a ser útil, ¿no? Entonces, bueno, si tiene una dirección más de autoconocimiento, a mí me cautiva mucho más. Si tiene una dirección más de ver qué le sucede, bueno, voy a ver qué onda. Eh, no soy una persona que cree que podemos escapar del destino, ¿sí? Sí, que si hacemos las cosas bien, se nos permite cambiar el destino, pero no nosotros, sino son los guardianes los que van armando el hilo de la historia personal. Entonces, si una persona desea crecer, es mucho más probable que los guardianes, si la muerte la tenía muy por delante, muy inmediatamente, digan, no, bueno, no se puede morir tan temprano, o no puede tener la enfermedad tan temprano porque está diciendo crecer, entonces, bueno, o se la ponemos más adelante o se la convertimos en otra cosa. Entonces, pero ya no es decisión de lo personal, ¿no? Entonces, en esto de que a veces desde la astrocartografía o la reposición de lo que es la revolución solar, se busca como el evitar el destino, y yo la verdad que yo lo pongo en duda, quizás otro no, pero yo digo, el destino lo tenemos ahí en la carta. En tal caso, si somos buenas personas, los guardianes y los dioses nos permiten cambiar ciertas cosas importantes, graves, importantes. Entonces, pero es como ya no pasa por mi poder de este pequeño cuerpo humano que se esfuma en el tiempo, ¿no? Claro. Eh, sí, así que yo le tengo mucho respeto a esto de, como decía un poco, me gustó como decía Emilio, ¿cómo fue que me confundiste el nombre del principio? Ahora lo olvidé. Enrique. Un poco como decía Enrique en un momento, ayer escuchándote en el YouTube, ¿no? Que nombraba este tema de que, bueno, va a ocurrir algo del destino inevitablemente, ¿sí? Siempre es, ¿qué hacemos con ese destino? Entonces, ponernos en esa posición realmente humana frente al destino, Claro, ¿no? por Ponernos supuesto. en esa posición humilde de que no voy a estar aprendiendo del destino lo que yo tengo ganas de aprender, sino lo que es necesario para mi alma. Y bueno, y también está este punto de comprender dentro de la astrología armónica que la vida va a ir ocurriendo y nosotros vamos a ir acompañando las energías que hay para nosotros y vamos a ir viendo qué hacemos, ¿no? En esto yo me imagino como, en cierta manera, como si todas esas líneas del armograma, que son un montón, así que se deslizan en el tiempo, en el eje X del tiempo. Entonces, lo veo como si fuese como agua, como que nosotros nos tiramos ahí y un poco la vida nos lleva y nosotros vamos queriendo estar mejor dentro de esas líneas, ¿no? Como, bueno, no quiero que me zambulla, me dé vuelta como loco, sino que quiero, bueno, ir viendo que si no se me lleva para acá, voy para allá. También en este punto yendo obviamente, a seres iluminados, que siempre hablan mucho de este tema del fluir con la vida, siempre hablan mucho de este tema del predisponerse lo más vacío y natural frente a lo que predispone la vida, ¿no? Entonces, cuando vemos este desplazamiento de la línea del tiempo, de los armoramas y cómo las energías suben y bajan, y no poner resistencia, sino tratar de ver cuál es la mejor posición para estar frente a esas condiciones de aspectos y planetarias, ¿no?
por supuesto. Eh, entonces, a veces me acuerdo, ¿no? Yo la verdad que, bueno, me acuerdo de esto de que concursaba con una chica en su momento y estábamos viendo, yo me fui a un curso donde incluía Revolución Solar, yo ya había visto Revolución Solar, pero incluía Revolución Solar porque quería ver quería ver progresiones secundarias, ¿no? Ok, Entonces, pero bueno, tenías que ver revoluciones porque está muy vinculado progresiones con revoluciones, claro. entonces, entonces la chica decía, otra vez me tocan Revolución Solar ascendente de Cáncer, o ascendente en agua, ¿viste? Y era como, o sea, para eso estudias astrología. Estudias astrología al fin y al cabo para ver qué querés vos para pedirle a la vida, ¿no? Al contrario, es, bueno, mirá, la vida me pide esto, ¿no? Esta posición Claro, humilde, por supuesto. ¿no? Digo, si me pide esto, listo. Bueno, vamos para allá. Obvio, sí, es un desafío, ¿sí, no? Claro, por supuesto. Como están igual en la astrología de este tema de fondo de si uso la astrología para fluir con los ritmos de la vida o si uso la astrología para tratar de evitar el destino, ¿no? Ok, Entonces, en el desarrollo temporal está bueno. Si, bueno, en este caso entendí por lo que vi en el video con Emiliano, si no me equivoco, que un astrólogo le había dicho, bueno, va a haber un suceso inesperado. Entonces, bueno, me parece maravilloso que no haya ni estado esperándolo, ni haya estado como en tensión de, ¿no? Bueno, ese es el momento me tocó y la pregunta que estuvo muy bien que se hizo fue el hecho de, bueno, ¿qué me quiere decir esto? ¿No? claro, ¿Qué claro. me quiere decir? Que es aceptar este lugar que me toca en función del cosmos que tenemos arriba, ¿no? ¿Qué me quiere decir? ¿No? Esta posición virtuosa de Géminis, de bien predisponerse como aprendiz ante la vida y decir, bueno, soy un eterno aprendiz. ¿Qué me quiere decir esto? ¿No? Por supuesto que está también la trampa de Géminis, ¿no? Pero bueno, no estamos tratando ese lado, estamos tratando el lado más virtuoso de Géminis, de aceptar siempre que hay algo nuevo, ¿sí? Que siempre hay una perspectiva de la disposición al aprendizaje muy importante para toda la vida, en todo momento, ¿no? Claro. Entonces, sin castigar a Sagitario, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco armogramas. Ok, Literal, yo lo calculo con el Hermón es sumamente sencillo, ok. va sencillo cuando lo conoces, porque cuando entras con Alarmón, que es un programa gratuito, lo mirás y decís, no sé por dónde empiezo acá. Entonces, no es tan difícil, es más fácil de lo que parece. Y Claro, ahí tienen la opción justamente de cálculo de lo que es la flor armónica, el cálculo de lo que es los armogramas, ¿no? claro. Y, pero bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en este caso con los astros que nos tocan? ¿No? En lugar de esta pregunta, ¿qué hacemos con la historia que tenemos? Bueno, ¿qué hacemos con los astros que nos tocan? Eh, Así que, bueno, creo que ha quedado un poco. No sé si tenés alguna pregunta. Bastante, bastante claro, Ezequiel. Realmente que nos compartas esta técnica de interpretación con respecto a la flor armónica y que nos expliques que son partes sutiles que van a estar presentes en la circunstancia de vida de la persona a meses, a una visión en donde nosotros podemos determinar qué meses hay más armónicos, en qué meses hay más tensión y que no es necesariamente el instante inmediato, ¿no? Ahora, Exactamente. hay muchísimas técnicas de interpretación. Mencionabas al principio el tema de los quintiles, los biquintiles, o sea, ya aspectos sumamente sutiles. Yo tenía una amiga astróloga muy buena y ella siempre ocupaba los quintiles. Para ella eran muy importantes y marcaban este diferencial, ¿no? En su interpretación. Ahora, por otro lado, rescato de tu charla dos palabras muy importantes. Una es experimentación y otra es validación. Entonces, dentro de las técnicas de interpretación hay técnicas que evidentemente son las que todo el mundo conoce y que todo el mundo ha unificado criterios con respecto a esas técnicas y no hay falla. Entonces, me doy cuenta, por ejemplo, hace un rato, me encanta que como Capricornio eres así como duro con respecto a la realidad y si esto no funciona, ¿no? Esto sí funciona.
y, y pudiste haber dejado de lado o pudiste haber dañado algunas susceptibilidades de algunas personas que creían en algunas otras técnicas, pero mira, sí es importante unificar criterios de técnicas de interpretación entre los astrólogos, porque muchas veces yo lo he hecho con otros astrólogos, o por ejemplo he visto esta técnica de interpretación de la carta dracónica y me parece una falacia. La verdad es que, ¿qué sucede? Todos en este afán y en este ego que tenemos humano, queremos trascender en la historia y evidentemente Ezequiel dentro de su desarrollo como astrólogo a través de su tiempo de vida va a querer aportar este granito de arena a la historia astrológica con una técnica nueva que Ezequiel va a nombrar, ¿me entiendes? Y de ahí a que esta pueda validarse, de que esta... Algo muy interesante, está muy bueno lo que vos planteás. Bueno, Sí, de hecho, si bien para los pocos que me conocen, porque todavía soy bastante poco conocido, como se dice, si bien obviamente está Astrólogo Viajero, que es la parte sí, laboral mía, después sí, está la Escuela Astras, ¿no? Y dentro de la Escuela Astras no pongo mi nombre, porque justamente para mí es algo mayor, es mi nodo norte en Acuario, entonces es algo de lo que se da, pero sin nombre, ¿no? ok, Entonces, sí, obviamente es saber que hay parte de labores, o sea, de hecho, más allá de aspectos de la construcción personal, siempre importa el con qué corazón se hacen las cosas, ¿no? por supuesto. Porque el conocimiento puede estar, por supuesto, el tema es con qué corazón llegó a ese lugar, con un corazón de fama o con un corazón de entregar lo mejor para los demás, ¿no? Entonces, en ese punto, ocurre esto de que la entrega, que es una entrega como con un carácter de, de servicio y de conocimiento, de hecho, bueno, justamente en lo que es astrología trascendental, no solamente está el acceso gratuito, sino que a la técnica, sino que además está simplificada para que no sea para astrólogos. Entonces, y ahí lo que importa es siempre un tema de, en este caso personal, de cumplir con lo que vengo a hacer, ¿no? Entonces, podemos tener muchas astrologías, pero Astras es como sagrado en ese punto para mi persona, porque es una entrega realmente para el servicio, para el bien, para los que quieren perfeccionarse en su alma. Entonces, ya no es tanto un tema de, ¿cómo decirlo? No es que agarro y traigo nuevas técnicas. Yo no traigo nuevas técnicas, sino que resignifico lo que hay, ¿no? Y no los resignifico tirando como por ahí tantas hacia nuevos marcos, sino como, che, ¿por qué no lo pensamos de esta manera? ¿No? ¿Por qué no le damos un tic más? Y entonces no es una astrología tan novedosa en ese punto, sino que es una astrología geminianamente hablando, repensada. Es decir, que estamos mirando lo mismo, nos corrimos un poco para mirarlo de una manera distinta, pero lo que abordamos es lo mismo, ¿sí? Los mismos planetas, la misma carta natal, ¿no? La misma... Entonces, siempre digo, importante es esto, ¿no? ¿Con qué corazón hacemos las cosas? Por eso siempre aclaro en este punto de, como un poco charlamos antes, de poder entrar con vacío, ¿sí? De que sí, si la vida te va llevando, buenísimo, pero tener tantas intenciones, o sea, intenciones de fama, sea intenciones de incluso callar a otras personas, qué sé yo, eso tiene que ir muriendo adentro. Entonces, en ese sentido, la pérdida y la muerte de esos corazones personales nos va permitiendo como avanzar, ¿no? Esta cosa que decía tanto Lao Tse como también otros iluminados como Buda, ¿no? Cuando se avanza se retrocede y cuando se retrocede se avanza, dicho de una manera muy berreta. Entonces, bueno, esto está bueno esto que vos comentás, que me parece muy bueno, de decir, che, de verdad, si necesitamos corroboraciones, o esto de pasar, o el hecho de dejar algo para la historia. Claro, por Eh, supuesto. Me gustaría que si dejo algo para la historia, que sea lo más divino posible.
Y en esto de lo más divino posible, no va desde el punto de vista de lo perfecto, sino desde el punto de vista de que justamente los seres divinos no les interesa dejar su nombre, ¿sí? Ellos trabajan y no buscan el mérito, pero obtienen el mérito, así dice el Tao Te Ching, ¿no? Entonces, es como, bueno, el guardián, los que tienen guardianes porque hacen trabajo interno, los que tienen guardianes, de hecho, trabajan para la persona, le generan circunstancias conflictivas para que se perfeccione como alma, pero en ningún momento quizás de toda su vida o de todo su servicio, quizás nunca le dicen el nombre a la persona o no se les aparecen, porque no les interesa el mérito, ¿no? Entonces es, ¿qué dejan? Entonces en ese punto es, el mérito ocurre, pero no reclaman su mérito, ¿no? Entonces está bueno siempre tener en claro esto, por eso yo siempre prefiero en este punto como empezar bien de abajo, prefiero como comerme todas las, que andar vendiendo humos, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. Tienes esto toda como la decir, si la energía razón. dracónica no nos cierra. Y bueno, a nosotros no nos cierra, che, pero es válido también que no nos cierre, Claro. ¿entendés? Mira, número uno, necesitamos hacer un programa astrológico que hable de astrología trascendental y filosofía, porque me parece que ese es tu fuerte. Y número dos, en esta charla que estamos desarrollando de técnicas astrológicas, recuerdo mucho a un alumno mío, él tiene un doctorado en ingeniería y él percibe la astrología de una manera muy dura y me decía, tú sabes que la lucha libre, ¿no? En México es muy importante. Entonces me decía, bueno, mira, tienes aspectos súper potentes que son los dos luchadores principales que están luchando arriba del ring y hay dos señoras abajo en dos asientos que se están jalando el cabello, ¿no? Y las personas quieren voltear a ver a estas señoras, que en este caso pueden ser Quirón, Lilith, me sigues. Y él me Sí, sí. decía, pero la gran lucha, ¿no? Saturno, Júpiter, de estos grandes dioses, está ahí, ¿no? Y las personas se pierden en el contexto. Entonces, en estas técnicas de interpretación, a mí me parece que muchos astrólogos venden humo con nuevas técnicas, tratando de sorprender a personas que tampoco saben astrología y que mucho menos saben las técnicas principales de interpretación. Entonces, saben ni cómo Sí, sabe sí. de manera adecuada su luna, menos van a hablar de partes arábicas o parte fortuna. Entonces, muchos astrólogos de la New Age se pierden en estas palabras nuevas, tendencias nuevas, técnicas nuevas, pero no saben ni siquiera hacer lo básico. Entonces, él me explicaba que hay que ser muy duro y bastante crítico porque estamos dando un servicio y que dejemos de lado muchas veces algunas técnicas que no han tenido validez y que precisamente se han convertido solo en una parte de experimentación en donde muchos astrólogos no han homologado ni han unificado el criterio con respecto a técnicas nuevas de interpretación, Ezequiel. Totalmente, totalmente, sí, sí, estoy de acuerdo. De hecho, cuando, por ejemplo, en lo que son asteroides y esas cosas, ¿no? Que también, yo tomo una o dos palabras por el asteroide de cosas que sí he corroborado y la persona cuando se la traduzco me dice, sí, es así, ¿no? Y también, de hecho, hay que tener esta humildad al momento de atender, de decir, mirá, yo te quiero preguntar respecto a esto si lo percibís o no lo percibís así, ¿no? Entonces ahí vamos acumulando corroboraciones de respecto a la producción. Pero ponerse también en ese lugar de que, bueno, che, manejamos tal marco teórico que está duro, entero, pero después tenemos como satélites, digamos, dando vuelta al tema, que, de nuevo, que hay que presentarlos con esa humildad, decir, bueno, hasta acá, ¿sí? Claro. Yo te lo quiero preguntar porque justamente de nuevo, el otro va a terminar mirando la vida de una manera distinta, si, o va a va a estar tomando decisiones también en función de lo que le digamos. Por lo tanto, es una responsabilidad muy grande el tema de qué traducción hagamos, ¿sí? Y también de tener esa humildad. También hay veces que tengo configuraciones en una carta natal donde, por ejemplo, me pasó una vez, ¿no? Si no me equivoco, era Luna en Leo, casa 12, aspecto trígono no me acuerdo qué planetas, Venus creo que era, Venus, Marte. Venus creo que estaba del lado de Sagitario, Marte del lado de Escorpio, ahí en conjunción. Entonces,
se me complicó la traducción y lo tuve que admitir. Mirá, la verdad que, porque si yo te tendría que decir Luna en Leo, bueno, sí, el marco teórico dice el niño esperado, usualmente la traducción que leo es el niño al que no se le dio bola, al que no se le dio atención, entonces, pero además ese trígono allá, yo no sabía mucho, tuve que serle sincera, a ver, veamos de qué manera. Entonces me dice, no, fue que fui muy malcriada, ¿no? Era como mucho apego, ¿no? A la Sí, forma, casa 3 caía ahí esos planetas. ok. Eh, Fui muy malcriada, entonces me costó mucho el desapego de mis padres, quería constantemente tener atención de ellos. Entonces, uno tiene que tener, por más que tenga los años de experiencia que tiene, o la capacidad que tiene, también decir, bueno, hasta acá llego y acá te lo quiero preguntar. Y uno va con humildad a preguntar eso, ¿no? Claro. Bueno, también me ayuda un poco mi luna en Libra en eso de bien presentarlo al otro, para que no se sienta incómodo, ¿no? No, Así que capricorniano, capricorniano, me gusta más porque, sabes, eres duro, eres directo, y aparte Capricornio tiene esta situación del honor y lo correcto, entonces, ¿cómo vas a aceptar algo que no checa con la realidad, no? totalmente. Que apliques una nueva técnica ¿te identificas? No, pues es que no sirve, es, Totalmente. es sencillo, es bastante Totalmente. sencillo, sí, claro, Totalmente. Bueno, yo tuve malas experiencias con la numerología, hablando. sí, sí, Pasado sí, mucho, pero numerólogos que me agarraban y además me la tiraban como un ultimátum. Era, el número de tu casa es tal, entonces tu casa es así, así, así. Y con mi pareja, o sea, ni siquiera era yo y mi pareja, sí, sí. mirándolo como diciendo, pero no tiraste el penal, ¿sabes? A tu Sí, propio arco. volaste el balón a las gradas. Viste, no sé, a uno que está en la tribuna, pero al arco no se la diste. Me pasó mucho, ¿viste? Entonces también, numerología nunca se me dio por estudiar porque también los varios numerólogos que me tocaron no fueron asertivos. No No, fueron, en cambio, de la astrología me enamoré justamente cuando en la experiencia astrológica que fue aprendiendo tarot, ahí fue que, mirá cómo corrobora, mirá cómo tiene correlación, mirá cómo. Entonces, bueno, fue así. Así que bueno, bueno. la astrología es la ciencia de la luz de la cual emanan todas las doctrinas y no tiene nada que ver con la intuición ni tiene nada que ver con la parte intuitiva. Es dura, es matemática y Es es bastante duro, factible. totalmente. Entonces, dentro de las nuevas técnicas de interpretación, a manera de conclusión, te puedo decir que he confrontado a través de estas nuevas técnicas de interpretación a los astrólogos. Tenemos al cliente, tenemos dos astrólogos, uno con técnicas clásicas y otro con técnicas innovadoras y muchas veces le preguntas al cliente si la técnica innovadora resuena con él y el cliente te voltea y tajantemente te dice que no se identifica en nada de lo que han dicho. Entonces, ¿sabes cómo pienso que es? Como hay una bicicleta y ya funciona, tiene dos ruedas, un asiento y la bicicleta funciona, ¿sabes? Y entonces a alguien se le ocurre inventar la bicicleta draconiana y le va a poner al asiento un pico, ¿no? Y quiere y pretende y aparte le ponen los manubrios unas bolas que tienen tiras de papel de colores, ¿no? Y eso Claro, va a pretender que la bicicleta ya funciona. Ya claro, claro. funciona la bicicleta, no necesitas ponerle absolutamente nada, ¿no? Sí, sí, Pero creo que es ese afán del ego de los astrólogos de dejar una propuesta, ¿sí? De dejar una propuesta que pase y trascienda en el tiempo y que es una cuestión más de egos que de una verdadera técnica innovadora. mira, y quiero cerrarte con esto de que para mí siempre la carta por excelencia es la Sí, carta natal. sí, Para mí la no, carta natal es como, ahí ya hay mucho conflicto para el sujeto, por lo tanto ahí hay mucho trabajo. Y con eso ya es como, ahí ya está el camino, ¿no? Después la incluso en carta natal, ¿has notado la diferencia entre sideral y plácidos? entre sideral y plácido. ¿Sabes que nunca abrí la sideral? Nunca Ok, abrí la sideral. ok. ¿Qué onda? ¿Qué experiencia tuviste al respecto? Es que precisamente eso, o sea, incluso desde la base hay disonancias. Cuando te metes a sideral encuentras que no hay,
que hay elementos que no van a corresponder, al Placidus. Entonces, cuando le preguntas al paciente o al cliente si se identifica, el paciente te dice que no se identifica. Entonces, precisamente Bueno, eso, ¿no? Desde la base, sí. la heliocéntrica sí, sí, con la posición del Sol en el centro, donde la Tierra siempre está enfrente. La he visto, no me parece nada wow, sinceramente, pero ahí, como cada vez tenemos más botoncitos, en los programas, en las páginas, bueno, Sí, la probamos para ver qué onda, de nuevo, en esto de la sí, no, claro, corroboración, claro, claro. porque uno también va con la predisposición a desear que, mirá, también puedo conocer algo nuevo, qué sé yo, ¿no? Pero, qué sé yo, la excéntrica me parece como, ajá, ¿y qué más? Millones de haters ahí en Astrólogo Viajero. Hablaste mal de... Bueno, hay otras cosas, ¿no? También, Sí, sí, en este punto, que es que, a ver, y esta como pregunta, una pregunta que yo no me puedo responder, y no sé si fíjate. hay respuesta, ¿no? En esto de que los signos ya son algo del abstracto, ¿sí? Que no son el Sol pasándolo por las constelaciones, porque ya sabemos que el Sol pasando por las constelaciones, que representa lo sideral, justamente tiene un signo adelante todo, entonces, pero de nuevo, yo cuando he pensado en mí todo un signo adelante, a mí no me define, ¿no? Entonces, ¿dónde están, no? Eso es, hablando de esto de lo concreto de Capricornio, ¿dónde está como ese sol que pasa por esos signos, ¿no? Ya desvinculado de la constelación, ¿no? Precisamente, y si quieres todavía más haters, podemos hablar acerca de astrología védica, ¿no? Y que tienen en lugar de un círculo, un cuadrado, que de repente te pone un planeta que tiene que estar en casa 8 está en casa 9 y que, Claro. y que en el momento de la interpretación, precisamente el paciente o el cliente no se identifica. Entonces, más haters, sí. Claro. Sí, 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 sí. Sí, Buena o son mala, preguntas que pero ama, sí. no, es como, bueno, nada, será más adelante que tendremos quizás la respuesta. Yo por ahora, como, bueno, de nuevo, me quedo con lo que sí he podido corroborar, con lo que Sí, sí los claro, por clientes supuesto, me claro, dicen en el momento de la introducción, sí, esto es así, claro. y amo los incuncios, y ya con eso cierro, nada más. Ok, pues bueno, Ezequiel, espero que tengamos la oportunidad en un fin de semana de hablar específicamente de astrología, conocimiento, entendimiento, filosofía, y que ahí en donde realmente es el fuerte de ambos podamos profundizar y dejar mucho conocimiento para nuestros teleaudientes. Dale, ¿Te parece? encantado. Sabes, Te mando un Emanuel, abrazo, que la paso muy bien. Gracias. un abrazo Saludos. hasta Argentina, que estés muy bien, bonito fin de semana. Hasta luego. Buen fin. Chao, chao.